amigas relacionados con esta Federación Galega de Natación. Benvidos a Cidade de Luz, hoxe neste sábado chustoso, pero estamos neste marco incomparable. Este museo interactivo da historia de fútbol. A Federación Galega de Natación elixiu a Cidade de Luz para celebrar a súa primeira gala, na que vamos a entregar premios e distincións a clubes e deportistas relacionados coa natación e as súas diferentes disciplinas. É a primeira ocasión que a Federación Galega de Natación fai esta gala, que ten como objetivo premiar a laboura que fan todos os clubes e deportistas nesta última tempada 23-24. A Federación Galega de Natación foi fundada no ano 1931 e xa conta con máis de 90 anos de trayectoria. Nadadores galegos que fixeron un gran éxito nas súas carreiras, tanto a nivel autonómico, pero tamén a nivel nacional e internacional. Gustaría lembrar algunos deles, como foron Alejandro Febrero nas Olimpiadas de Londres no ano 48, a Fernando Gómez Reino nas Olimpiadas de Montreal no ano 1976, recordamos tamén a outra, como foi Paula Carballido nas Olimpiadas de Atenas 2000, ou tamén Bea Gómez en Londres 2012, María Pilas en Río de Janeiro 2016, e tamén, por suposto, agora mesmo como en la actualidade, María de Valdés. Pero tamén tuvemos, a Federación Galega de Natación tamén tuvo a honra de poder contar con nadadores de gran peso no equipo nacional e tamén de augas abertas. Mari Carmen Marchena no Mundial de Perth en 1991 e tamén no Europeo de Atenas en 1991. María de Valdés, Bea Gómez, María Vilas con bronce no Europeo de Londres 2016, Rufino Regueira no Mundial de Roma 2009 e, por suposto, tamén Iván Brión Europeo en Augas Abertas 2011. Perdonen que lea todo isto, pero é imposible de memorizar grandísimos deportistas como forma que han tenido que darles un forte aplauso por los seus logros e os seus méritos deportivos. Na actividade, esta Federación Galega de Natación ano a ano vai medrando e este ano conta, na tempada pasada de 2023-2024 contou con un total de 5.737 licencias deportivas entre estos deportistas, técnicos, árbitros e directivos. 4.872 licencias deportivas foron para os deportistas, neste caso especialidade de natación, un total de 2.725, na especialidade artística 655, na especialidade de waterpolo 585, na especialidade de máster 907. A figura do adestrador é básica, é fundamental en calquera deporte e non podía faltar tamén nesta natación, con 136 licencias, 82 licencias foron para directivos e, por suposto, que sempre temos que dar un forte aplauso, creo que tamén merecen os árbitros, con un total de 647 licencias. En la actualidade, esta Federación Galega de Natación conta con 6.000 licencias que van incrementando, como dicía, ano a ano, tanto dende a categoría alevín como a categoría máster. Este foi un principio, un resumo do que foi esta tempada 23-24 e hoxe a Federación Galega de Natación vai a premiar a todos os distinguidos clubes e deportistas. É o momento de recibir as nosas autoridades, agradecemos por acompañarnos, primeiramente o xefe do Servicio Provincial de Deportes da Xunta de Galicia, Manuel Otero, bons días, benvido. Tamén ao Julio Abalde Alonso, deputado polo Partido Socialista Obrero Español no Parlamento de Galicia, bons días tamén. Tamén, por suposto, o concelleiro de Dinamización Económica e Relacións Institucionais do Concello de Lugo, Mauricio Roberto, bons días. Tamén nos acompaña o concelleiro de Participación, Cristina López, e tamén por parte do Partido Popular no Concello de Lugo, o seu concelleiro Javier Vázquez, bons días tamén a Javier, e por suposto tamén ao presidente do Consello Regulador de Denominación Protegida, Furollol Luis Lamas, e tamén ao seu gerente Óscar Pérez. A todos eles date a benvida e, por suposto, a xunta directiva que encabeza esta Federación Galega de Natación, que ano a ano vai facer traballo para que deportistas galegos, nadadores galegos de todas as especialidades triunfen, e seguramente tamén ya tenemos que dar un forte aplauso a toda a xunta directiva, verdade? Sí, tamén un aplauso a toda esa xunta directiva que está traballando por cada día para hacer un mellor deporte como é a natación
nominados ao tesorero Alejandro. E tamén, por suposto, eses vocais que representan a cada unha desas especialidades que nos acompañan. Lucía Leiro, vocal de máster, Mercedes González, vocal de waterpolo, tamén Ana Santiago, vocal de natación, e Andrés Carrera, vocal de augas abertas. A todos, benvidos a Lugo, benvidos a esta gala da Federación Galega de Natación. Arrancamos, por tanto, con ese primeiro premio que vamos a otorgar. Temos moitísimos premios, vamos a facer unha gala dinámica para que disfrutedes e veixades os grandes protagonistas nesta pantalla xigante que temos. Primeiramente, entregamos o premio ao mellor club de base de natación. Aí temos ese club de natación por da mañá da cidade de Lugo, que foi campeón de segunda na Liga Prebensamín, primeiro de Ferrol, Festival Prebensamín primeiros, Liga Bensamín tamén como primeiros, a Copa Bensamín como segundo clasificado, Liga Alevín segundo, Galego Alevín de inverno primeiro e Galego Alevín de verán primeiros. Recibamos un fortísimo aplauso, Mauricio Repeto, que va a entregar ese premio. O consejero de dinamización entrega ao representante de una natación por la mañana. Recibimos a fuerte aplauso a esos nadadores de una natación por la mañana. Ahí teníamos ese primer premio. Gracias. Fuerte aplauso para ellos. A continuación, o premio ao mellor club de base waterpolo. Aí temos ese club waterpolo Pontevedra na temporada 23-24 presentou 2 equipos en categoría Alevín e 2 equipos en categoría Bensamín, obtendo moi bons resultados con un gran traballo de base. En categoría Alevín obtivos 3 títulos en xogo, o da Liga Galega Alevín Mixta, e os 2 campeonatos tanto de inverno como de verán. En categoría Bensamín conseguiu o título no Campeonato Galego de Inverno. Vamos a entregar ese premio, vai a facer a concellera de participación, dona Cristina López, e reciben os representantes do Club Waterpolo Pontevedra. Club de base artística. Ahí tenemos a ese Real Club Náutico, campeón en equipo pre-Alevín, equipo Bensamín, combo pre-Bensamín, también fue subcampeón en combo pre-Alevín en equipo pre-Bensamín. Entrega o premio o diputado por el Partido Socialista Obrero Español del Parlamento de Galicia, don Julio Amalde. Primeramente iremos con natación y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jesús de la Fuente, adestrador, ganador olímpica María de Valdés, subcampeón del mundo en pesca, entrega o premio don Juan Carlos Bion.
siga aquí incorporando, por favor, que vamos a entregar máis premios con vostede. Imos con ese premio mellor persoa técnica na especialidade artística e para Sandra Montes. Adestradora de Daniela Suárez, tamén participación en equipo nacional infantil e adestradora do CGTP. Con Juan Carlos Frión vai buscar un premio máis, neste caso, con Juan Carlos Frión entrega un premio máis, como é na especialidade de waterpolo, que é para Javier Deza. Mellor técnica da temporada por o seu nas categorías inferiores do Club Waterpolo Ponte. Técnico con gran experiencia, con equipos absolutos e que demostrou o seu gran traballo nas categorías inferiores por resultados tanto en competición como formación e promoción. Bueno, y a continuación vimos cos árbitros, que decía ao comezo. A esencia dos árbitros é fundamental, é unha parcela moi importante no deporte e a Federación Galega de Natación tamén quere ter esa homenaxe aos árbitros. Imos a recibir a todos eles en natación Elena Sánchez de Paz, en aguas abiertas a Mari Carmen Lestón Alves, en artística Luisa María Teijeiro Fresas y en waterpolo Juan Rodríguez Iglesias. Entrego premio ao presidente do Comité de Árbitros, don Aitor Louza. A todos eles, polas súas pertencendo a estamentos recoñecidos nacional e internacional. Fuerte aplauso a los colegiados. Seguimos avanzando en estos premios. A continuación, vimos con persona directiva. En este caso, o premio es para Raúl Solleiro Tizón, por la súa trayectoria de varios años no lunáticos da Coruña. Entrega un premio Juan Carlos Frión. Mesmo por Javier Vázquez para entregar el siguiente periodístico, en este caso para Radio Galega, por la sola hora de comunicación. Radio Galega, os acompañanos por Pedro Pablo Alonso, una de las grandes voces de nuestra Radio Galega. Don Juan Carlos Frión y Javier Vázquez van a entregar a distinción empresa, entidad colaboradora, como es a Denominación de Origen Protegida Arturo Olloa, recoge o premio a su gerente, don Óscar Pérez.
a continuación entregamos esa distinción honorífica, aunque foi moitos anos presidente desta Federación Galega de Natación, que hoxe non nos pode acompañar e deixonos este vídeo, don Carlos Courinho. Estamos preparando ese vídeo, se non recuperarlo despois. A continuación, temos a actuación, como veis, nosos amigos de Gravity preparados son esa asociación de aquí da cidade de Lugo, hoxe fai 10 anos que Cael Silva e Rubén, a de dous mozos lucenses, amantes do deporte, puxeron en marcha un proxecto innovador baseado nas danzas urbanas e a gimnasia. Hoxe en día, ese soño converteuse nunha realidade chamada Gravity, unha escola de baile e gimnasia que conta con máis de 700 rapaces e rapazas que practican deporte en máis de 10 disciplinas diferentes en dúas instalacións, unha dedicada ao baile e outra instalación deportiva totalmente innovadora dedicada a integramente a gimnasia deportiva e rítmica. A pesar de traballar en deportes minoritarios tanto a nivel nacional como na nosa contorna máis próxima, conseguiron enganchar a mozos de idades moi diversas que cada día gozan practicando deportes como ballet, breakdance, gimnasia artística, trampolín e rítmica. ¿Están preparados? No sé si están por ahí. ¿Están por aquí preparados? Que nos van a hacer unha exhibición de baile. Si no, continuamos ahora, no pasa nada, no hay problema. Son cosas de directo, creo que estaban por aí preparados esa asociación Gravity, se non continuamos co esperado, sí? Pois veña, continuamos adiante, depois estaremos con nosos amigos de Gravity. Pois bueno, continuamos logo, imos co seguinte bloque de premios, neste caso imos a premiar o mérito deportivo categoría absoluta, imos con natación categoría femenina. Ese o premio para María de Valdés Álvarez. Vai entrega en representación da Consello Regulador de Denominación de Orixe Protegida Artía Artúa Ulloa. Aí temos a María de Valdés, campeonato do mundo, 10K, segundo posto, tamén foi 16ª nos Xogos Olímpicos de París, foi 8ª no Campeonato de Europa en Belgrado no 2024, 21ª na Copa do Mundo en Funchal, e un amplísimo currículo, un fortísimo aplauso para María de Valdés, do Club Náutico Liceo. ¡Bravo! ¿Quieres decir más palabras? Por supuesto que debes decir más palabras. Hola, buenas a todos. Encantada de poder estar con todos vosotros, y una de las principales cosas que quería hacer es agradecer a todos por lo bien que os habéis portado conmigo y recibirme siempre con los brazos abiertos. Son 7 años los que llevo aquí en Galicia y estoy muy agradecida por todo lo que habéis hecho y por todo el apoyo que he recibido, pero las etapas acaban y bueno, quería comunicar también no solo por redes sociales sino en persona que vuelvo a mi ciudad natal, a Málaga, pero no es un adiós sino un hasta luego, porque sé que siempre voy a tener el apoyo de vosotros y muchas gracias a todos. Muchas gracias por esa grandísima María de Valdés. A continuación recibimos este premio mérito deportivo categoría absoluta. En este caso íbamos con masculino. Para entrega también Óscar Pérez en nombre de esa denominación de origen protegida Artúa Ulloa. Entregamos la categoría masculina a Mateo García.
seguinte premio, en este caso, no apartado de discapacidade, vai entregar don Mauricio Repeto, concelleiro do Concello de Lugo. Imos con categoría femenina. Primeramente recibimos a Almudena Quereda. Almudena Quereda, quinta no World para Swimming Open Water no 2024, tamén campeona de España de natación adaptada en 400 libres, 200 estilos de libres tamén en natación máster, campeona galega. Noraboa, Almudena Quereda. En este apartado de discapacidades vamos a recibir con fortísimo aplauso en la categoría masculina. También Mauricio Repeto va a entregar ese premio a Juan Ferrón por los seus resultados en los Juegos Paralímpicos de París, siendo finalista en los 100 metros, así como también por los seus postos de finalista europeo de natación adaptada que tuvo lugar en abril en Madeira. Ahora sí, tenemos a nuestros amigos y compañeros de Gravity, como les decía, esta asociación de baile, de danzas de aquí de la ciudad de Lugo. Y vamos a recibirlos con fortísimo aplauso. Bienvenidos a esta gala, los amigos de Gravity.
estáis contigo, ¿verdad? Sal por aquí a saludar. Corre. Rubén, ven a recibir. Venga, un aplauso. Marchou xa. Bueno. Está Rubén? Vente, a recibir aplauso tamén, non? De toda a xente. Bravo polo gran traballo que fan Gravity na nosa cidade de Lugo. Bueno, pues continuamos con esta gala. En este caso seguimos con ese premio a mérito deportivo por categoría absoluta. Vimos cuál especialidades de artística. Van a entregar los siguientes dos premios, tanto en femenino como masculino, a concedida de participación. Doña Cristina López, acompañada por Ana Santiago, vocal de natación artística. Pedimos que nos acompañen, por favor, para entregar estos dos premios. Arrancamos con femenino, Daniela Suárez Fernández. Ahí tenemos a Daniela Suárez, tercera no Campeonato del Mundo Junior en Perú, tercera también en equipo libre, también en Perú, fue primera no Campeonato de Europa Junior, en Malta, en equipo técnico y también en equipo libre, primera clasificada en ese Campeonato de Europa Junior. Un aplauso para Daniela Suárez. En la categoría masculina, recibamos un fortísimo aplauso a Juan David Fernández Niño. Ahí tenemos a Juan David Fernández, su campeón de España senior en sol libre masculino, cuarto de España absoluto en dúo mixto, también campeón galego en sol libre masculino, dúo mixto en rutina acrobática. Noraboa. Bueno, pues a continuación seguimos el siguiente bloque de premios. Vamos a entregar la disciplina de waterpolo femenina. Llamamos para que nos acompañe don Julio Aval de Alonso para entregar los siguientes premios. Ahí tenemos ese equipo femenino Club Waterpolo Pontevedra, acompañada por Mercedes González, vocal de waterpolo. Entrega como premio representante del Club Waterpolo Pontevedra. La temporada 23-24 consiguió mantener la categoría en la primera división nacional por tercero año consecutivo, dando visibilidad a la comunidad de galega y afegán dentro de las comunidades referentes en el deporte de waterpolo. ¡Enhorabuena! De respeto, tenentes de alcaldesa del Concello de Lugo, a una natación, también en categoría, en este caso, masculina, a Club de Ciudad de Lugo, natación Portamiña. Ahí tenemos con Club Natación, categoría absoluta, Club Natación Portamiña de Lugo, campeón, campeonato galego de invierno, campeón, campeonato galego de verano. Bueno, aplausos de ese Club de Natación Portamiña. Muchos éxitos deportivos a todos, a seguir traballando por a natación e polo deporte galego. E para despedirme, as oportunidades non son produto da casualidade, sempre van a ser resultado do vosso traballo. Moitísimas gracias. Temos na sección de artística dúas internacionales, unha nadadora, Daniela Suárez, e unha adestradora, Sandra Montes, a nosa adestradora do CGPD, que como adestradora tamén da selección española acabou 5 medallas en competicións internacionales. En waterpolo, en categorías de Ensamins e Alevins, este ano pasado, incrementamos o equipo que participaron en campeonatos gallegos. Na categoría infantil, en Campeonato de España por comunidades autónomas, o equipo femenino ocupou o octavo posto e o masculino 11, 11º. Tuvemos representación por clubs en Campeonato de España a cargo de Marina Ferrol.
En cadetes tuvemos o maior número de equipos na Liga, con 9. É unha representación en Campeonato de España de waterpolo Pontevedra, quedando no posto 18. Na categoría juvenil tamén tuvemos participación no Campeonato de España a cargo do waterpolo Coruña Rías Altas, quedando octavo en segunda división. Na categoría absoluta, waterpolo Santiago, tanto en categoría masculina como femenina, participou na fase de ascenso á división nacional, quedando eliminados os dous equipos en semifinales. E destacar a permanencia do waterpolo Pontevedra na categoría femenina na primeira división nacional. Esperamos e desesámoslle que este ano tamén consigan os seus objetivos. Dende a Federación, en esta modalidade, en todas, pero en esta, vamos a poñer todos os nosos recursos ao noso alcance para unha maior formación de técnicos e incrementar o número de tecnificacións deportivas. En natación, tuvemos unha medalla de plata no Campeonato do Mundo de Aguas Abertas, en 10 kilómetros, María de Valdés, subcampeona do mundo. Unha medalla de plata tamén no Campeonato do Mundo en Aguas Abertas, no relevo 4x1500, a cargo de Mateo García. Tuvemos unha olímpica en París, María. E na Paralimpiada tamén tuvemos presencia con Juan Ferrón. Felicidades aos dous. Tuvemos 67 medallas nacionales, 17 ouros, 28 pratas, 22 bronces. Na categoría Liga tuvemos 5 medallas, en infantil 10, en junior 19, en absoluto 23. Eso dá un total de 67 medallas. Récords gallegos, 31 récords gallegos a temporada pasada, 15 individuales, 16 en relevos. É unha cifra que nos dá esperanzas e co traballo da base. Millóns marcas galegas de edades, tuvemos 149 millóns marcas galegas. Eso creo que, bueno, temos marxen aí e creo que a base ben fuerte. Temos 10 internacionales na nosa comunidade, na nosa licencia. 7 deportistas, 3 técnicos. María de Valdés, natación liceo, Paulo Otero, Arteixo, Inés Mourenza, Portamiñán, Mateo García, Arteixo, Mario Méndez, Rías Baixas, Sergi Losada, natación Ferrol, Juan Ferrón, natación Mos, e os adestradores Luisa Domínguez, do CGTD, Jesús de la Fuente, natación liceo, e Carlos León, natación Boiro. En estamento de suíces temos 17 suíces nacionales. En waterpolo temos 3: Brais Blanco, Juan Rodríguez, Jacobo Torreiro. En artística 6: Sandra Bolaño, Marina Fernández, Clara Aurora San Millán, Marta Santiago, Ana Santiago, María Luisa Teixeiro. En natación, 8: Eva Candales, Marta Estevez, Óscar Dieguez, Mari Carmen Vázquez, Laura Vázquez, Carmen Belén, Mónica Caneda e Alberto Cano. E temos 4 árbitros internacionales: María del Carmen Lestón, Elena Sánchez, Manuel Castro e Patricio Sánchez. Enhoraboa a todos. Estos resultados teñen que ser un punto de partida. Temos que seguir mellorando en cada disciplina. Conformarse non é unha opción. Temos que seguir crecendo porque temos os mellores deportistas, temos os mellores técnicos, temos os mellores suíces. Temos que creelo. Felicitarvos polo traballo, polo vosso traballo. Isto que aquí acabo de mencionar non é mérito da Federación, porque eu que este aquí dicindo isto non é noso mérito, sino que isto é mérito dos deportistas, dos técnicos, dos clubs, do estamento arbitral. É vosso mérito. Traballando todos xuntos na mesma dirección, coa axuda das institucións e da empresa privada, penso que seremos moito máis fortes. E seguro que seremos moito máis fortes. Esperando que a gala fora do vosso agrado, que estuverades cómodos, teño que darlle as grazas a quen traballou en esta gala, personal da Federación, colaboradores e voluntarios da Portamiñán. Moitísimas gracias porque todo salía ben. Agradecer ao Concello de Lugo pola súa hospitalidade, por facilitarnos este museo interactivo da historia, que para mí é realmente precioso.
dar as gracias e tamén dar as gracias ás autoridades que aquí nos acompañaron. Moitas grazas, moitos éxitos deportivos a todos e moi bo día. Vémonos arriba tomando un tinto. Pues antes de empezar la gala, vamos a recuperar ese vídeo, un premio honorífico que comentábamos anteriormente, a ese expresidente, señor Courinho. Vamos a ver ese vídeo que nos dejaba de recuerdos, a que se lo hemos podido acompañar, pues vemos ese vídeo, esa distinción honorífica. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría disculpar por no poder estar con vosotros hoy ahí, en este momento tan bonito que os soltáis. Desafortunadamente tenía un viaje para estar con mis hijos y la verdad es que no he podido cambiarlos. Ellos siguen su carrera de estudios y deportiva fuera de Galicia y no puedo estar con vosotros. Un buen lamento profundamente. En segundo lugar, me gustaría agradecer a la Federación Gallega de Fútbol por tener este detalle para conmigo. Es un detalle muy bonito que agradezco de corazón. Y a todos vosotros que estéis en este momento representando a la Natación Gallega, pues también me gustaría deciros lo importante que ha sido para mí compartir tantos años con vosotros alrededor de las piscinas. Primero como nadador, 15 años de intensa carrera deportiva. En segundo lugar, 8 años de entrenador, peleando por los deportistas, intentando sacarlos adelante, en que fuesen mejores personas y mejores deportistas. Y más de directivo, que no es poco, que la verdad es una cuestión que me articula mi vida de arriba abajo. Aún a día de hoy sigo la mitad de mi trabajo de docencia universitaria, la tengo alrededor de la piscina. Así que me permito decir a los deportistas que sigan peleando, que sigan luchando por sus sueños, por sus ilusiones, que van con ganas. A los entrenadores, pues que les ayudéis a conseguir sus sueños, sus anhelos, que los forméis también, porque sois un elemento, los entrenadores son un elemento muy importante en la vida de cualquier de cualquier deportista. A los jueces y árbitros, por favor, pensad que tienen muchas horas detrás, entrenando, trabajando, compatibilizando con sus estudios, porque muchos de ellos son mejores ser benevolentes y flexibles, pero benevolentes al mismo tiempo. Y por último, a los directivos, que sin vosotros este deporte no sería nada sin vuestra voluntad, sin vuestra ilusión, sin vuestras ganas de tirar adelante los clubes, que muchas veces no es nada fácil de hacer, peleando contra todo y contra todos. Vale, finalmente, pues eso, desearos mucha suerte y espero que nos veamos pronto por las piscinas. Gracias. Ahí quedaba ese mensaje, el título honorífico. Pues de esta manera vamos a despedir esta gran gala. Gracias a todos, como decía el presidente Juan Carlos Orión, gracias a todos los clubes que vienen de fuera, que gastamos minutos por vir a ciudad de Lugo, y espero que estuvieran muy a gusto en esta gala. Para rematar, vamos a hacer una foto final con todos los premiados, los representantes, los premiados, por favor que se incorporen aquí. Vamos a hacer una foto de familia con todos ellos, primeramente el SOS, a continuación con la Junta Directiva también de esta Federación Galega de Natación y con las autoridades presentes, así que pueden incorporarse aquí todos los premiados, no hay vergüenza, todos aquí todos, y vamos a hacer esa foto de recuerdo para, de esta manera, cerrar esta primera gala, la Federación Galega de Natación. Parabéns a todos los trabajadores que hicieron posible esta gala. En primera punto de partida, seguro que unos vindeiros, esta Federación Galega de Natación seguirán premiando a todos los galardonados. Aquí tenemos a todos los grandísimos protagonistas de esta temporada pasada, año 23-24, con estos premios que otorgó esta Federación Galega de Natación en todas sus especialidades. Seguimos con esa foto de familia final. Aplauso para ellos.
resultados obtidos con interés de este caso. Junta directiva, por favor, la Federación Galega de Natación, autoridades, por favor, acompañen a todos los premiados también para hacer esa foto final.